Bienvenidos a Next Radio, el primer podcast para fortalecer la sostenibilidad y la innovación en las organizaciones de la sociedad civil en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que hablaremos de un tema apasionante como es la comunicación. Soy Wendy Brizuela, socia de Next, y en esta edición les compartiré un poco sobre un tema clave en nuestras organizaciones, la vocería. El objetivo es cómo podemos tener un mayor impacto teniendo buenos voceros, una buena vocera en nuestras instituciones y que estos sean capacitados de una manera adecuada. Quiero iniciar justamente con el ejemplo de Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, quien fue denominado por la BBC Mundo como orador en jefe. Y se le denominó así porque cada uno de sus discursos tenían un fuerte impacto en sus audiencias. Siempre y parte de su éxito justamente eran esos discursos que tocaban con la mente y con el corazón de las personas. Y es que Obama, justamente una de las claves de su éxito a la hora de hacer esos discursos era el uso del lenguaje. Utilizaba un lenguaje que era coloquial, que era muy amigable, pero informal a la vez y que tenía y que le dotaba de esa característica de llegar y de conectar con las personas. Digamos que fue como tenía esa misma tradición que muchos periodistas han denominado herencia de escritores estadounidenses como Mark Twain o Ernest Hemingway. Y es que en oratoria debemos de generar, en primer lugar debemos generar atención, pero sobre todo debemos de sostener esa atención. Entonces, a partir de ello, y definitivamente, Obama es uno de los grandes oradores que tenemos en los tiempos modernos, de los que podemos sacar algún ejemplo, ¿verdad? Y en donde tenemos frases que son emblemáticas y que nos han servido muchísimo a nivel teórico a lo largo de estos años. Por ejemplo, y les voy a citar una de ellas, en un discurso dijo: no hay un Estados Unidos liberal y un Estados Unidos conservador. Hay un Estados Unidos de América. Y de alguna manera, pues esto hace que conecte con detractores, con gente que es afín, etc. ¿Por qué inicio con el discurso? Porque a nivel institucional, el discurso es clave. Mantener un discurso que sea uniforme, que tengamos esos mensajes claves y estratégicos que queramos transmitir a nuestros aliados, a los cooperantes, al gobierno, a clientes, a empleados o a la sociedad en general. Es decir, que debemos de tener muy clara cuál es el discurso que queremos posicionar con nuestras diferentes audiencias. Y algo importante, tener diferenciadas esos sectores o esas audiencias a las cuales queremos llegar. ¿Por qué? Porque a cada una debemos de hablarles en el lenguaje que nos entiendan. Con el sector privado vamos a hablar un lenguaje, con el sector cooperación otro, con medios de comunicación y público en general otro, etc. Debemos de echar mano realmente de ese ejercicio institucional de poder tener un discurso, yo le llamo un discurso sombrilla, y luego poder tener discursos que sean muy bien pensados para cada uno de estos sectores y saber cómo vamos a llegar y cómo le vamos a hablar a cada uno de ellos. Entonces, dentro de esto, el discurso puede tener ciertas características. Les voy a mencionar algunas y quiero hacer que el podcast pues sea más o menos amigable y dejarles tips específicos de cada una de las áreas que voy a ir tratando. La primera es el discurso. La primera gran característica del discurso es que debemos de tener un contexto. Es decir, los factores, el contexto definitivamente contribuye, ayuda e influye en el discurso, ¿verdad? Esto hace una gran diferencia. ¿Dónde vamos a decir ese discurso? ¿Dónde vamos a dar esas palabras? ¿Cuál es el contexto de la acción
que vamos a tener, de ese discurso que vamos a dictar. En segundo lugar, es importante la objetividad. Los hechos, las opiniones que podemos decir en nuestro discurso siempre deben ser abordadas con objetividad. Siempre se trata, de alguna manera vamos a tener un contexto diferente. Hay subjetividades, desde luego, en la manera en que cada persona puede abordar una temática, pero debemos de tratar de que nuestro discurso siempre o nuestras palabras sean lo más objetivas posible. Por otro lado, hay una característica del discurso que es la universalidad, y es que el discurso debe tener un carácter universal, es decir, debe ser comprendido por la mayoría de personas a las que va a llegar, y debemos de adecuar ese mensaje a nuestros receptores, a nuestra audiencia, como les he estado mencionando. Por otro lado, el discurso debe tener una estructura clara, y esa estructura tiene que ser una estructura mental. Yo les recomiendo que siempre que vayan a una entrevista con un medio de comunicación o van a dar o en una reunión donde se va a exponer algo, van a decir unas palabras o una ponencia en general, debemos de hacer una estructura del discurso que vamos a decir. Usualmente vamos a tener, desde luego, los discursos pueden ser técnicos, pueden ser de la temática que aborda nuestra organización, pero debemos de tener exactamente clara la entrada de nuestro discurso, probablemente comenzar con una anécdota, con algo que enganche a nuestro receptor, y después el desarrollo de la idea, cómo la vamos desarrollando, poner ese punto culmen del discurso con ideas muy claras de lo que queremos dejar en nuestra audiencia. Yo siempre digo que hay que dejar 2, máximo 3 ideas que la gente debe llevarse cuando nosotros terminamos de hablar. No necesitamos más, necesitamos tener 2 o 3 ideas claras y ser precisos con ellos, dar datos. Muchas veces los datos que sean verificados, desde luego, puede dar consistencia y puede respaldar la información que estamos dando. Entonces, esos 4 elementos definitivamente son importantes a la hora de dar un discurso. En este marco, pues entramos ya en materia de vocería, y es que el vocero es aquella persona que de alguna manera se vuelve la voz de la institución, ¿verdad? Representa a la organización, lleva la voz de la organización. Entonces, vamos a diferenciar. Hay voceros a nivel institucional y voceros internos. En una dinámica más actual, pues también hablamos de voceros internos, ¿verdad? Que son todas aquellas personas, colaboradores de la organización, que pueden tener ciertas características, ya sea personales o profesionales, y que nos pueden generar un canal informativo al interior de la institución que permita y que contribuya a la mejora del clima laboral. Pero el objeto de este podcast es justamente los voceros institucionales, que son todas aquellas personas del staff clave que representan, desde luego, los intereses y son la voz de la organización en un momento determinado. Hay una definición que me gustaría compartirles que dice: un vocero representa la persona, personalidad, personaje, presencia y voz de una organización, siendo una fuente confiable de información y un excelente comunicador. Entonces, a partir de ello, vamos a ver algunas cualidades de los voceros institucionales. Y quizás las principales, yo podría decir, yo quiero mencionarles 6 características que considero que son claves y que son fundamentales para un vocero. La primera es una persona que conozca la institución, que conozca la misión, la visión, que conozca los programas, los proyectos, las acciones concretas que hace la institución, no solamente las de su área, sino que las acciones o las actividades generales en las que trabaja la organización.
En un segundo lugar, conoce las disposiciones establecidas por la institución en materia temática y de vocería. Claro, aquí hay un paso anterior a este, y es que en nuestras instituciones debemos de normar el tema de vocería, ¿verdad? Tener disposiciones, normas específicas de cómo ser un buen vocero, ¿verdad? Y de qué manera tener la conciencia la persona que realiza esta labor, que está representando a la institución. Porque justamente el tercer elemento es que representa los intereses de la institución y conoce a perfección las temáticas específicas para las cuales se le solicita que funja o que tenga esta misión de vocería. ¿Qué quiere decir? Que debemos de tener una actualización constante de los voceros, actualización en materia de contenido, pero también actualización en el desarrollo de habilidades, ¿verdad? Y estas habilidades justamente es el cuarto elemento, tener habilidades comunicativas que de alguna manera hagan la diferencia. Las habilidades de comunicación, vale la pena decir que podemos desarrollarlas. No nacemos con estas habilidades. Las habilidades en comunicación las desarrollamos a través de capacitaciones. Es decir, cómo podemos mejorar nuestro tono de voz, cómo podemos hablarle a una audiencia mirando hacia las personas, cómo podemos tener una postura corporal adecuada, si vamos a una entrevista de radio, cómo podemos hacerlo, inclusive desde el saludo que hacemos a los entrevistadores, cómo podemos hacerlo de una manera ordenada y ya sistemática, que tenga buenos resultados en ese trabajo, en ese rol de vocero que estamos realizando. Todo esto se desarrolla a través de capacitaciones o los famosos training de vocería, ¿verdad? En donde vemos y hacemos ejercicios justamente para poder desarrollar esas habilidades de comunicación. Si hay una persona que se pone muy nerviosa a la hora de hablar en un medio o ante una audiencia, ¿cómo poder controlar los nervios? ¿Cómo hacer ejercicios también de autocontrol y de poder llevar mejor ese discurso o esas palabras que va a dar en un momento determinado? Todas estas son justamente las habilidades comunicativas que debemos desarrollar nosotros mismos y ayudar a que desarrollen el resto de compañeros, compañeras o voceros que hay en la institución. La quinta es tener la disposición a convertirse en el rostro de la institución, ¿verdad? Que nos identifiquemos con la organización. Aquí hay algo importantísimo y es que muchas personas técnicamente son muy buenos y tienen mucho conocimiento, muy buenas, pero no les gusta hacer este rol y definitivamente no podemos obligarles a ello. Entonces, después tenemos que buscar un punto intermedio o buscar personas que realmente puedan desarrollar este rol y que puedan hacerlo de una manera óptima. Y el sexto elemento es que la persona debe ser una persona que realmente comulgue con la organización, que comparta los valores, los principios, que sea una persona muy ética, ¿verdad? En su actuar, etcétera. ¿Por qué? Porque se vuelven justamente en la voz y representan a la organización. Y esto es importante que lo tengamos presente. Entonces, de alguna manera, quiero ir concluyendo que las capacitaciones de voceros o la vocería definitivamente son fundamentales para la organización y sobre todo para garantizar que se represente de una manera efectiva a la organización. Es importante que vayamos posicionando a nuestra institución y que vayamos teniendo dominio de estos elementos que les he compartido. Ahora bien, ¿qué otros elementos veo yo que debemos desarrollar y que debemos garantizar en la preparación de los voceros? Quizás uno de esos elementos es la identificación
de los mensajes clave. Como les decía al inicio, el discurso es parte de, pero es crucial poder identificar y poder definir mensajes que sean claves de la organización que deseamos comunicar. Así como les decía en el discurso, tener 2 mensajes, 3 mensajes, es exactamente lo mismo. Tener esos, les llamamos talking points, que esos mensajitos claves que de acuerdo a la temática siempre debemos llevar escritos para que no se nos olvide dejar eso en nuestra audiencia. Esa identificación de esos mensajes clave que pueden ser, en primer lugar, a nivel institucional, pueden ser por programa, por proyecto o por temática. Ustedes deciden cómo es la mejor manera de posicionar a su organización. Por otro lado, también vemos esa capacitación. Yo les quiero recomendar que capacitemos a los equipos de vocero con entrenamientos que estén adecuados y que sean ad hoc al quehacer de sus organizaciones, que podamos tener de acuerdo al nivel de la voz de los voceros, que podamos adaptar el contenido de esas capacitaciones de voceros y que podamos tener un entrenamiento que incluya habilidades, como les decía, la oratoria, claridad en la expresión, manejo de preguntas difíciles, hacer ese tipo de ejercicios y la adaptación de los mensajes de acuerdo a una audiencia específica o al medio de comunicación en el que estamos, ¿verdad? Por otro lado, les sugiero tener simulacros y prácticas. Esto es importante, poder realizar esos simulacros de entrevistas, sesiones de preguntas y respuestas y potenciales escenarios de crisis, porque eso ayuda mucho a los voceros a prepararse para situaciones reales y esto permite también esa práctica de cómo manejar diferentes tipos de preguntas y cómo responder de manera efectiva bajo presión. Y este punto de simulacros y prácticas, cuando ustedes hagan su capacitación de vocería, inclúyanlo también. Por otro lado, también les sugiero que hagamos un mapeo de medios de comunicación. Ustedes me dirán, pero bueno, no solo hablo de tener un directorio de medios de comunicación, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es tener un directorio, que es el medio, el nombre del medio, la persona que lo representa, un contacto, el número telefónico, un correo electrónico, etcétera. Eso es un directorio. Cuando hablo de mapeo, me refiero a tener mapeados los medios, es decir, este medio de comunicación pertenece a este grupo radial o a este grupo de medios diversos que incluyen medios digitales, medios radiales, una corporación de medios. Este tipo de medios tienen una línea editorial de tal tipo. Este otro tipo de medios tienen otro tipo de línea editorial. Eso nos permite que podamos identificar cuáles son los medios aliados, cuáles pueden ser medios detractores de las temáticas que nosotros estamos abordando, etcétera. Por otro lado, también les sugiero en esta etapa de recomendaciones que puedan hacer también su manual de crisis. Saco este tema porque el manejo de crisis también implica la capacitación de voceros, ¿verdad? Y la gestión de la crisis es fundamental. Las instituciones deben saber cómo responder rápidamente ante situaciones difíciles. Deben saber manejar, mejor dicho, la situación y deben probablemente ante una presión mediática importante, cómo nosotros vamos a responder. Porque recordemos que las crisis están atentando directamente con la imagen y la reputación de la organización. La imagen y la reputación son intangibles que cuesta mucho construir y que podemos destruir en pocos minutos o en un instante. Entonces es importante que tengamos un manejo adecuado de la crisis y que podamos tener también voceros que estén capacitados en esas situaciones específicas y no debemos perder de vista más bien
eso. Por otro lado, también les sugiero, otra de las recomendaciones es tener una mejora continua, tener feedback después de cada exposición que puedan tener posterior, más bien después de cada exposición que tengan con un medio, posteriormente ustedes pueden ir identificando cuáles son las áreas de mejora, qué habilidades se necesita reforzar, qué elementos pueden incorporar en una intervención que hagan con un medio, etcétera. Por último, les sugiero actualización constante, es decir, el entorno en dos vías. Uno, actualización en la parte temática de sus organizaciones, de sus instituciones, pero por otro lado también en el entorno mediático y las dinámicas de comunicación que están cambiando constantemente. Los voceros deben mantenerse actualizados sobre las últimas tendencias a nivel que involucren a la organización, ya sea a nivel político, tendencias, noticias que sean relevantes y que afecten a la organización. Porque muchas veces alguna pregunta se puede vincular, o el periodista, si tenemos un periodista que es muy audaz, va a vincular esa temática social que ustedes abordan desde su institución a una política actual, a una disposición que tenga el Estado en ese momento, o va a ser algún tipo de vinculación. Entonces es importante que tengamos ese contexto general mediático de qué es lo que se está hablando en medios de comunicación, en el ambiente político, económico e inclusive cultural, si fuese el caso, para que podamos estar al día y podamos responder de una manera adecuada si fuese el caso. Y por último, y la última recomendación es el que podamos desarrollar empatía y habilidades interpersonales, porque la vocería requiere o la vocería más bien debe ser, el vocero debe ser capaz, como les decía al inicio, de conectar con diferentes audiencias y mostrar empatía siempre a sus diferentes audiencias, es decir, debe conectar, como les decía, con la mente y con el corazón de las personas. Entonces, para ir cerrando este podcast y agradecerles si han llegado hasta este momento y haciendo buen uso de la palabra y justamente de lo que les he dicho, quiero dejarles no más de 3 mensajes. El primero es que nuestras instituciones deben apostarle y debemos de ser cuidadosas con la capacitación de nuestros voceros. Debemos de elegir personas que cumplan con todas las características que les decía al inicio, que estén comprometidas con la organización y sobre todo en quienes podamos confiar la voz de nuestras instituciones. Por otro lado, es importantísimo, la segunda idea es que es importantísimo el rol del vocero, porque a partir de tener buenos voceros efectivos, podemos comunicar adecuadamente los mensajes que queremos posicionar en nuestras diferentes audiencias de manera persuasiva. Y esto es importante porque nuestras organizaciones tienen un rol de educación, de concientización y de sensibilización y de incidencia, además, que debemos de trabajarlo muchísimo y debemos de ser insistentes y consistentes con nuestro mensaje. Y por la tercera recomendación es definitivamente, o el tercer mensaje que quiero dejarles es que a través del desarrollo de un buen vocero, de los mensajes que puedan dar nuestros voceros institucionales, mantenemos ese posicionamiento organizacional y podemos mantener esa imagen y esa reputación que contribuimos más bien a esa imagen y a esa reputación de nuestras organizaciones. Así es que, bueno,
hasta aquí llego. Espero que este podcast sea de mucha utilidad para ustedes. Espero también que podamos tener una segunda parte en temas de vocería y que podamos continuar justamente en este camino, tratando de que nuestras organizaciones, de posicionar a nuestras organizaciones de una manera efectiva y asertiva con nuestras diferentes audiencias. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Next Radio, donde la excelencia se encuentra con la innovación. Si desean conocer más sobre cómo transformar sus proyectos y organizaciones, visite nuestro sitio web www.nextfundraising.com. Nos vemos en el próximo episodio.